Muy bien, vamos a meternos ahora con el primer caso, el caso 1 para descomposición en fracciones parciales. Vean ustedes lo siguiente. El caso 1 reza lo siguiente. El denominador Q de X es un producto de factores lineales no repetidos. En este caso, podemos escribir el denominador como la siguiente factorización. Es decir, hay que procurar, por lo general, los ejercicios, cuando estamos tratando del tema de fracciones parciales, en este caso, el caso 1, por lo general van a dar polinomios en los ejercicios que pueden ser factorizados, como el producto de factores lineales de la forma a sub 1x por b más b sub 1 por a sub 2x más b sub 2 por, así sucesivamente, por a sub k por x más b sub k, donde cada factor lineal es no repetido. Por lo tanto, la descomposición en fracciones parciales de fp quedará como, recordar que f de x entre q de x es una fracción propia, entonces se propone para descomponer esta fracción como una constante a sub 1 entre el primer polinomio más una constante a sub 2 entre el segundo polinomio más así sucesivamente hasta completar, ¿sí? Todos los polinomios involucrados, ¿no? Una pregunta que es usual, que surge inmediatamente después de realizar la descomposición en fracciones parciales, es ¿cómo determinar el valor de las constantes involucradas? Hay varios métodos, voy a presentar a continuación un par de ellos. A lo largo de los videos vamos a estar viendo otros. Entonces, el método 1 es el típico, que se denomina comparación de coeficientes. ¿En qué consiste o cuáles son los pasos para este método? Primero que todo, hay que multiplicar ambos lados de la descomposición en fracciones parciales por la factorización del polinomio denominador Q de X. Como segundo paso, hay que expandir algebraicamente y agrupar en la forma estándar para polinomios. Tercer paso, comparar los coeficientes que acompañan a la variable elevada a la potencia correspondiente en ambos lados. 4. Construir el sistema de ecuaciones lineales y obtener el valor de las constantes involucradas. Para que esto se entienda un poco mejor, vamos a indagar respecto a este primer ejemplo. En el ejemplo 1 nos piden lo siguiente: calcular la integral y igual a la integral de 5x más 3 entre x al cuadrado más 2x menos 3 diferencial de x. Es evidente que esta integral no es inmediata, no podemos proponer un cambio de variable así, pero se trata de una función racional. Entonces intentemos descomponer en fracciones parciales. El primer paso para ver si podemos descomponer en fracciones parciales es comparar el grado de los polinomios involucrados. En el numerador tenemos un polinomio lineal 5x más 3 de grado 1 y en el denominador tenemos un polinomio x cuadrada más 2x menos 3 cuadrático de grado 2. Entonces, puesto que el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, esta es una función racional propia. Entonces, es permisible tratar de descomponer en fracciones parciales. El siguiente paso, antes de pasar a la descomposición, es tratar o buscar la factorización del polinomio denominador. Tenemos entonces que en este caso el polinomio denominador Q de X es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Así por inspección, hay varios métodos para factorizar. Ustedes ya lo saben de su curso de introducción al cálculo, hay varios métodos para hacer factorización, de sus cursos de álgebra también. Entonces, pero es evidente, una factorización así muy rápida para este polinomio es el siguiente: es multiplicar x más 3 por x menos 1. Comprobemos que esta es la factorización correspondiente a esta. Multiplicamos x por x cuadrada, sumamos extremos, más 3 menos 1 es 2 por x, 2x, multiplicamos extremos, más 3 por menos 1, menos 3. Entonces esta es la factorización adecuada para el denominador. Ok, siguiente paso,
es proponer la descomposición en fracciones parciales. Muy bien. Entonces tomamos nuestra función racional, ¿sí? En lugar de poner este denominador, colocamos ya la factorización. Entonces tenemos que 5x más 3 entre x más 3 por x menos 1. ¿Cómo queda nuestra descomposición en fracciones parciales? Fíjense ustedes que están involucrados dos factores lineales que son no repetidos. Entonces vamos a tener la misma cantidad de factores que descomposiciones. Entonces vamos a tener la primera descomposición va a ser una constante a sobre x más 3 más una constante b sobre x menos 1. Esta sería la propuesta de descomposición de fracciones parciales para esta función. Ahora, es evidente que es necesario encontrar cuál es el valor de la constante a y de la constante b. Como ya dijimos, una pregunta natural al aplicar este método es ¿cómo determinar el valor de esas constantes? El primer método propone lo siguiente: multiplicar ambos lados de la descomposición por la factorización de q de x, expandir algebraicamente y agrupar en la forma estándar de polinomios, comparar coeficientes, construir el sistema de ecuaciones y hallar las constantes. Muy bien, entonces hagamos esa parte. Entonces, ya aquí tenemos la factorización del polinomio denominador x más 3 por x menos 1. Entonces, lo que nos dice el método 1 es que nosotros debemos de tomar toda esta expresión y multiplicarla por la factorización. O sea, tomamos 5x más 3 entre x más 3 por x menos 1 igual a sobre x más 3 más b sobre x menos 1 y lo multiplicamos toda esta igualdad por esta factorización que es x más 3 por x menos 1. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Al hacer esta multiplicación, fíjense que estos términos que están multiplicando se cancelan con estos que están dividiendo. Entonces nos queda 5x más 3. 5x más 3 igual a... al multiplicar este por este término, se cancela x más 3 con x más 3 y nos queda a por x menos 1. A por x menos 1, ¿sí? Más, al multiplicar todo por este término, se cancela x menos 1 con x menos 1 y nos queda b por x más 3. Ok. Muy bien. Entonces, ahora el siguiente paso es expandir algebraicamente, es decir, hacer estas operaciones. Por lo tanto, 5x más 3 va a ser igual a ¿qué? A por x, que es a x, a por menos 1, que es menos a, más b por x, más b por 3, o sea, 3b. Agrupamos con respecto a la variable de integración. Aquí tenemos, y a la potencia indicada, aquí tenemos x. ¿Qué términos tienen x? A, x y bx. Entonces los unimos en uno solo. A más b por x. Si se dan cuenta, es equivalente a x más bx, es equivalente a tener a más b por x. Ahí estamos agrupando. El siguiente es el término constante, 3b menos a. Entonces, esto es 3b menos a por x a la 0. Recuerden que x a la 0 es una constante. Ese es el término constante. Ok. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que sigue? Hay que construir el sistema de ecuaciones por comparación. Es decir, hay que comparar este lado de la igualdad con este otro lado que tiene los coeficientes indeterminados a y b
para así construir el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo queda nuestro sistema de ecuaciones? Por ejemplo, comparando primero los términos que están acompañados por la x, es decir, aquí tenemos 5x comparado con a más b por x. Entonces, la primera ecuación queda de la forma a más b igual a 5. ¿Por qué a más b igual a 5? Porque estamos comparando, fíjense ustedes, estoy comparando 5x con a más b por x, entonces x y x son iguales, entonces 5 debe ser igual a más b, de ahí sale la ecuación. Esa es una primera ecuación. La siguiente ecuación es comparando el término constante con este otro. X a la 0 es una constante, entonces el término constante 3 debe ser igual a 3b menos a. Entonces la otra ecuación es 3b menos a igual a 3. Entonces aquí ya se formó el sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, fíjense que está muy sencillo. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son precisamente la constante a y b. Para resolver los sistemas de ecuaciones hay varios métodos. Ustedes pueden elegir o optar por el que sea de su gusto. Aquí es evidente que yo puedo sumar estas ecuaciones. Es decir, voy a tomar a más b igual a 5 y voy a sumarla con menos a más 3b igual a 3. Aquí solamente cambié el orden, ¿sí lo ven? Para que coincida a con a y b con b. Entonces la voy a sumar. Entonces a menos a es 0, no lo escribo. B más 3b es igual a 4b. Y 5 más 3 es 8. Por lo tanto, 4b es igual a 8. Entonces b es igual a 8 entre 4, o lo que es lo mismo 2. ¿Ok? Perfecto. Ya con este valor de b me vengo a cualquiera de las ecuaciones y sustituyo. Entonces voy a tomar esta que es más sencilla. A más b es igual a 5. Por lo tanto, a es igual a 5 menos b. Es decir, 5 menos 2, o sea, 3. Y ya encontré el valor tanto de a y de b. Entonces, ya con estos valores me regreso a mi descomposición en fracciones parciales. Y entonces esto me va a quedar como a entre x más 3, pero a vale 3. O sea, me queda 3 sobre x más 3. Más b sobre x menos 1, pero b vale 2. Entonces, esto es 2 sobre x menos 1. Entonces, volviendo a mi problema original, donde me pedían calcular la integral de ¿quién? De 5x más 3 sobre x al cuadrado más 2x menos 3 diferencial de x, es lo mismo que tener la integral de la descomposición en fracciones parciales, esta, ¿de acuerdo? Me la traigo acá, o sea, esto es equivalente a esto. Me la traigo acá y esto es 3x más 3 más 2 sobre x menos 1, diferencial de x. Y ahora sí, separo esta en dos integrales y me queda 3 veces la integral de diferencial de x sobre x más 3 más 2 veces la integral de diferencial de x sobre x menos 1. Esto es igual, haciendo un cambio de variable mental, estas integrales son inmediatas. Esto me queda igual a 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 más 2 veces el logaritmo natural de x menos 1. Más mi constante k de integración. Aquí voy a empezar a utilizar la constante k, ya no sé, porque van a ver que c la voy a estar utilizando para hallar los valores de los coeficientes indeterminados. Y listo, hemos terminado. Entonces,
en eso consiste el método de descomposición en fracciones parciales. Quizá lo más engorroso, como se darán cuenta, es hallar los valores de las constantes. ¿De acuerdo? Entonces, este fue un primer método para hallar los valores de las constantes. Entonces, vamos a ver un segundo método que es un poco más práctico. El segundo método se denomina valores particulares y hacemos la siguiente consideración antes de entrar a ver un ejemplo. Por ejemplo, dado que q de x, es decir, el polinomio denominador, es un producto de factores lineales no repetidos de la forma a sub k por x más b sub k, entonces el valor de x que anula dicho factor es decir, igualamos a 0 este factor a sub k por x más b sub k igual con 0. Esto implica, despejando x, que donde se anula este factor es igual en x igual a menos b sub k sobre a sub k. ¿Ok? El método consiste en multiplicar, como en el primero, multiplicar ambos lados de la descomposición en fracciones parciales por la factorización de q de x del polinomio denominador. Evaluar x igual a menos b sub k sobre a sub k para cada factor lineal no repetido. Y finalmente obtener el valor de las constantes involucradas en la descomposición de fracciones parciales. Aquí tenemos un ejemplo 2. Nos piden calcular la integral de 3x al cuadrado más 4x menos 10 sobre 2x más 1 por x al cuadrado menos 3x más 2 diferencial de x. Muy bien. Lo primero es checar que se trata de una fracción impropia, perdón, de una fracción propia. Pues parece ser que sí. Si realizamos la multiplicación, vamos a obtener en el denominador un polinomio de grado 3, que es mayor que el polinomio de grado 2. Por lo tanto, esta es una fracción propia y que es susceptible a descomponerse en fracciones parciales. Muy bien. Ahora, hay que factorizar el polinomio denominador. Pareciera ser que ya está factorizado, pero recuerden que el caso 1 es cuando tenemos factores lineales no repetidos. Aquí tenemos un cuadrático, entonces hay que factorizarlo. Ok, primero identificamos que q de x es igual a 2x más 1 por x al cuadrado menos 3x más 2. Este ya pues está factorizado en su mínima expresión, lo dejamos así. Entonces intentemos factorizar este. Ustedes pueden factorizarlo utilizando el mecanismo que prefieran, pero así por inspección es notorio que una factorización para este polinomio es de la forma x menos 1 por x menos 2. Vamos a ver si coincide. Multiplicamos x por x, es x al cuadrado. Sumamos extremos, menos 1 menos 2 es menos 3 por x, menos 3x. Multiplicamos extremos, menos 1 por menos 2 es 2 positivo. ¿Ok? Entonces, esta es la factorización de q de x. Como podemos ver, hay 3 factores lineales no repetidos. Entonces, ¿cómo queda nuestra descomposición en en fracciones parciales? Pues tomamos nuestra función racional integrando 3x al cuadrado más 4x menos 10. En el denominador, en lugar de escribir esto, escribimos el q de x pero factorizado. Es decir, 2x más 1 por x menos 1 por x menos 2. Entonces, como hay 3 factores lineales no repetidos, la propuesta de nuestra descomposición va a tener 3 elementos. El primero es a sobre 2x más 1 más b sobre x menos 1 más c sobre x menos 2. Cada elemento una constante desconocida a, b y c, y en el denominador cada uno de estos factores lineales no repetidos. Como les comenté hace un momento, no voy a utilizar la c para sumar al final de mi integración como constante arbitraria, puesto que aquí la voy a utilizar para hallar el coeficiente indeterminado y no quiero causar confusión. Por lo tanto, la constante de integración ahora va a ser k. Muy bien. Entonces,
La pregunta es ahora, ¿cómo calculo A, B y C? Podríamos proceder como en el ejemplo 1 con el método 1, pero el chiste es mostrarles que hay otro camino, el método de valores particulares. Como ya se dieron cuenta, cada uno de estos son denominadores, ¿verdad? Cada uno de estos factores lineales hay un valor donde se anulan. Eso, para hallar el valor donde se anulan hay que igualarlos con 0. Tomando el primer caso, tenemos que 2x más 1 es igual a 0 cuando x vale menos 1/2. Es decir, estoy despejando. Ahora, tomamos el segundo factor lineal. X menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Ahora, el tercer factor lineal. X menos 2 se anula o es igual a 0 cuando x vale 2. Entonces, ya hallamos los valores de x menos 1/2, 1 y 2, donde cada uno de estos factores lineales se anulan respectivamente. Por eso se llama el método de los valores particulares. Ok, ahora, ¿cómo se hace el método? Lo mismo, hay que multiplicar toda esta expresión, ¿sí? Por, ¿cómo se llama? Por la factorización del polinomio denominador. ¿Ok? Ahora, multiplicando esto por cada término de estos, tenemos que, fíjense que este se anula con este que está en el denominador. Entonces nos queda algo de la forma 3x al cuadrado más 4x menos 10 igual a. Ahora multiplicamos todo esto por cada uno de estos términos. Al multiplicar este por este, vemos que se cancela este que está multiplicando con este que está dividiendo. Entonces nos queda a que multiplica a x menos 1 por x menos 2. Más, multiplicando todo esto por este término, vemos que se cancela x menos 1 con x menos 1. Entonces nos queda b por 2x más 1 por x menos 2. Más, ahora multiplicamos este término por este y se cancela x menos 2 con x menos 2, lo que nos queda c por 2x más 1 por x menos 1. Muy bien. Ahora, en lugar de hacer toda la expansión algebraica como en el método 1 para hallar el valor de las constantes, pues probamos con los valores particulares. Probamos para el primer valor, para menos 1/2. Aquí lo tenemos. Para x igual a menos 1/2, voy a llamar a esta expresión, la voy a denominar y. Sustituyendo en y, se tiene lo siguiente. Es decir, donde está x, vamos a sustituir x igual a menos 1/2 en esta expresión. Entonces tenemos 3 por, abrimos paréntesis, menos 1/2 al cuadrado, más 4 por menos 1/2 menos 10, igual a, si nos damos cuenta, estos términos se van a cancelar, se hacen 0. ¿Por qué? Porque al sustituir x igual a menos 1/2 aquí, como este x menos 1/2 hace que 2x más 1 sea igual a 0, entonces evidentemente esto se va a hacer 0 y esto se va a hacer 0. Por lo tanto, solo sobrevive este término. Nos queda a por menos 1/2 menos 1 por menos 1/2 menos 2. Por lo tanto, hacemos las simplificaciones correspondientes. Entonces, menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Por 3 nos quedan 3/4. Más por menos es menos. 4 entre 2 es a 2. Menos 10 igual a por, fíjense aquí, menos 1/2 menos 1 es como tener menos 1/2 menos 2/2. Esto es menos 3/2. Por menos 1/2 menos 2 es como tener menos 1/2 menos
4 medios. Entonces esto es menos 5 medios. Por lo tanto, haciendo aritmética, aquí nos queda menos 2 menos 10 es menos 12. Menos 3 cuartos, menos 3 cuartos menos 12 es como tener, 3 cuartos menos 12 es igual a menos 45 cuartos. Y eso debe de ser igual multiplicando menos por menos más, 3 medios por 5 medios es igual a 15 cuartos de A. Por lo tanto, A debe valer lo siguiente. Es igual a menos 45 entre 15. Es decir, menos 3. Y ya hallamos el primer valor del coeficiente A, que es menos 3. Como ven ustedes, este método como que está más a la mano en el sentido de que no hay que estar haciendo todo el desarrollo algebraico, sino solamente sustituir. Ya probamos para el primer valor y ya encontramos el valor de A. Entonces, ahora, para x igual a ¿qué? El siguiente valor que anula a un polinomio es x igual a 1. Entonces, para x igual a 1 tenemos lo siguiente. Lo mismo. Sustituyendo en y. Sustituimos x igual a 1 en y. Entonces, esto nos queda 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 10 es igual a lo mismo. Si sustituimos x igual a 1 en cada uno de estos, fíjense que aquí sustituimos 1, nos queda 1 menos 1, 0. Este término se cancela. Y acá, sustituyendo 1 menos 1, se cancela porque da 0. Sobrevive solo el término central. B nos queda B por, sustituyendo aquí es 2 por 1, 2, más 1, por x menos 2, es decir, 1 menos 2. Por lo tanto, hacemos estas simplificaciones. Aquí nos queda 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 4 menos 1, 3 menos 4 menos 1, menos 10. A ver. ¿Cómo está esto? Sí, 3 por 1 al cuadrado es 3. Menos 4 por 1, 4. 3 menos 4 es menos 1. Menos 10, menos 11. ¿Ok? Menos 11 igual a ¿quién? A 2 más 1 es 3. Por 1 menos 2 es menos 1. Es decir, menos 3b. Fíjense que aquí, a ver, permítanme revisar si no me equivoqué al sustituir alguno de los valores. A ver, estoy sustituyendo aquí 3, estoy sustituyendo x igual a 1 en toda esta expresión. Entonces, me queda 3 por 1 al cuadrado. Ah, ya vi dónde está mi error. Es que aquí no se está restando, se está sumando. ¿Ya ven? Aquí está. Ok, entonces, ¿cómo me queda esto? 3 más 4, 7. 7 menos 10. Me queda menos 3. ¿Ok? Entonces aquí me queda menos 3. Ahora sí, menos 3 igual a menos 3b. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? B es igual a menos 3 entre menos 3, que es igual a 1.
Y listo, ya hallé la segunda constante que es b. Ahora, para hallar la constante c, sustituimos ahora el siguiente valor que anula el polinomio x menos 2, que es x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, sustituyendo en y, se tiene lo siguiente. 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 10 igual a... Vámonos a analizar la expresión y. Fíjense que al sustituir 2, aquí por ejemplo 2 menos 2 es 0, se anula este término. Aquí 2 menos 2 es 0, se anula el segundo término. Solamente sobrevive el tercero. Entonces ese me lo traigo por acá y coloco c por 2x más 1, 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Por quién? X menos 1, 2 menos 1 que es 1. ¿Ok? Por lo tanto, si hacemos nosotros nuestros cálculos, aquí tengo 2 al cuadrado 4 por 3, 12, más 4 por 2, 8. 12 más 8, 20, menos 10, pues es 10. Esto es igual a 5 por 1, 5, por c, 5c. Por lo tanto, c es igual a 10 entre 5, que es 2. Y listo, ya encontré las tres constantes a, b y c. Entonces me voy a mi descomposición en fracciones parciales. Entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿A cuánto vale? Sustituyo aquí el valor de a, b y c. ¿A cuánto vale? Menos 3. Entonces esto me queda menos 3 sobre 2x más 1. Más b. ¿Cuánto vale b? B vale 1. Entonces esto me queda 1 sobre x menos 1. Más c. ¿Cuánto vale c? Vale 2. Entonces se me jaló hasta por acá este más. Ok. Más 2 sobre x menos 2. Y listo. Ahora, como me están pidiendo esta integral, ¿sí? Y que esta es la integral de esta función racional, y esta función racional es equivalente a esta descomposición, entonces la integral y, ¿cómo la puedo escribir? La integral y es igual a la integral de la descomposición en fracciones parciales. O sea, menos 3 sobre 2x más 1 más 1 sobre x menos 1 más 2 sobre x menos 2. Esta es la integral equivalente. Entonces, puedo separar en tres integrales y estas integrales son cuasi inmediatas. Es nada más hacer un cambio de variable mental o si quieren háganlo, pero yo ya lo voy a escribir directo. La primera integral me queda como menos 3 medios logaritmo natural de 2x más 1. Este medio sale de querer completar el diferencial aquí multiplicando por un 2. Hay que dividir por 2 fuera. Y la siguiente integral es más logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más 2 logaritmo natural de x menos 2 más mi constante k de integración. Y listo, he terminado. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Aquí ya tienen ustedes dos métodos para hallar los coeficientes indeterminados cuando se descomponen en fracciones parciales. Hasta la próxima.